Bueno, Julieta, vamos a hablar de fútbol unos minutos. La siguiente nota es de fútbol. Contexto en Colombia: el primer campeón nacional de fútbol colombiano, el Independiente Santa Fe. Por cosas coyunturales, es el más reciente campeón del fútbol colombiano, pero son solo coyunturales. Pero no vamos a hablar de fútbol en Colombia, vamos a hablar de la cuna, de la meca, de la casa del fútbol en el planeta, de Inglaterra. ¿Cuál cree usted que fue el primer club de fútbol fundado en la historia? Creo que es en Inglaterra, como usted acaba de decir. ¿Lo es? Pensaría que puede ser, no sé, Londres, supongo. No, un equipo de fútbol, no una ciudad. Manchester. Sí, Manchester, por ejemplo. No, No hay sé. un equipo de fútbol que sea Londres, es Manchester. Exacto. Bueno, pues no, efectivamente quien esté pensando en el Arsenal o en el Manchester o en el Liverpool o en esos equipos muy importantes que representan ciudades importantes de la capital británica, no es así. El primer club de fútbol fundado en la historia es el Sheffield. Sheffield. El Sheffield de Inglaterra. Un lugar muy pequeño. Sí, fundado por ahí por 1850, 55, además nació de un equipo de cricket, después se llevó al fútbol y hoy tristemente está en la 8ª división. Alejandro Mazuera. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, Hola. el Sheffield tiene el honor que solo comparte junto al Real Madrid de tener la orden al mérito de la FIFA. El Real Madrid por ser el mejor club del siglo XX y el Sheffield por ser el primer club que existió en el mundo. Sí, como usted muy bien lo decía, fue una iniciativa de 2 estudiantes universitarios que además llamaron a personas del Sheffield, a empresarios, para fundar este club, y así inició la historia del fútbol. El Sheffield Football Club juega en la 8ª división del sistema de ligas inglesas. Sus jugadores son semiprofesionales, pero ostenta una distinción que lo hace sobresalir en el mundo del balompié: ser el primer club de fútbol del mundo, fundado en 1857. Por ello, su apodo de The Club o el Club. Este equipo nació cuando los miembros del club de cricket de la ciudad de Sheffield organizaban partidos para pasar los meses de invierno. Esto sin reglas oficiales. No había fuera de juego y los jugadores podían ser empujados. En 1863 se convirtieron en miembros de la FA, Football Association Challenge, cuyo torneo aún se juega y es el más antiguo del mundo. Este equipo disputa el clásico más antiguo del planeta con su rival de patio, el Haaland. Su declive en el ámbito del balompié comenzó con la introducción del profesionalismo, en julio de 1885. El Sheffield, por ser un equipo amateur, no pudo competir con los equipos profesionales que aparecieron por aquella época, como el Aston Villa. El ascenso del Sheffield United y el Wednesday, en su ciudad, relegó al Sheffield original. Pero lo que nadie le puede quitar es el título de ser el primer club de lo que muchos llaman como el mejor espectáculo del mundo, el fútbol. Alejandro, algunas de las reglas con que jugaban en un inicio el Sheffield todavía se mantienen en el fútbol australiano. Exactamente, el fútbol australiano, que es más similar al rugby, cogió las reglas que utilizaba por aquella época el Sheffield y las adaptó, y hoy las practica en su juego. Sí, le debemos a ellos una gran invención en el fútbol. El travesaño, el palo que está en sentido horizontal, era una cuerda. Ellos pidieron que se volviera un madero. Exactamente, sí. Y también, por ejemplo, otra de las que le debemos al Sheffield es que después de una falta se cobra un tiro libre. Alejandro, muchas gracias. Con mucho gusto, Yamit. Pasamos del deporte a la aviación. Aerolíneas de bajo costo, muy exitosas en Europa, muy exitosas en los Estados Unidos. Pues Latinoamérica empieza a tratar de comprobar esa historia. Cuando digo tratar no es porque lo pongamos en duda ni mucho menos, sino porque recientemente han ingresado a México, a Colombia, entre otros mercados. Yamit, han transformado la historia de la aviación, no solo para la industria, sino para también los consumidores que tienen acceso a viajes pues a muy bajo costo, que lo hace más frecuente para ellos. ¿Cómo funcionan? Si están funcionando, cómo han crecido, cuál es su mercado. Aquí está la historia con Luisa Willis. Hola, muy buenas noches a todos.
Pues bueno, les cuento que Colombia, después de Brasil, es el país que tiene las tarifas más bajas en toda Latinoamérica. Y esto se debe a que en los últimos años, evidentemente, pues han surgido las aerolíneas de bajo costo, que lo que hace es que hay muchísima más oferta, permite que haya muchísima más oferta y por lo tanto las otras aerolíneas también tienen la necesidad de bajar los costos. En la siguiente nota quisimos conocer realmente cómo funcionan. Yo sé que muchos se preguntan, ¿pero qué es en lo que ahorran? Aquí está. En Europa una persona viaja en promedio 2 veces al año, en Norteamérica viajan 3 veces y tan solo en Colombia es de 0,2 veces al año. Es evidente que estamos lejos del promedio, pero las aerolíneas de bajo costo que han surgido en el país, en principio con Viva Colombia, ahora Wingo y las demás internacionales que están aterrizando en territorio colombiano, se están volviendo tendencia y sobre todo un modelo de operación y financiero muy exitoso. Las cifras así lo demuestran. En Colombia pues venimos con una experiencia que fue el caso de Viva Colombia, que desde el año 2012 viene operando en el país. Esto le ha permitido un crecimiento espectacular. Es una aerolínea que en 3 años ha logrado prácticamente el 13% de participación del mercado. La ruta Medellín-Cartagena transportaba más o menos 20,000 pasajeros mensuales. Cuando llegó Viva Colombia ese número creció a 60,000 en menos de 3 meses. Sin embargo, muchas personas se preguntan a qué se debe que los tiquetes sean tan favorables. Lo primero que hay que decir es que el bajo costo no es ni en la operación, ni en el mantenimiento, ni sacrificando la seguridad aérea. El activo más importante que tiene cualquier aerolínea es la seguridad. El modelo lo que permite es que se van suprimiendo algunos niveles de servicio que ofrecen las líneas aéreas tradicionales. Me explico. El equipaje o los kilos que se permiten de equipaje, el tamaño de la maleta que puedo llevar de mano, los alimentos y las bebidas a bordo, los centros de entretenimiento que tienen algunas de las aerolíneas tradicionales, todo eso se va suprimiendo y de alguna manera, en la medida en que yo quiera tener un mejor nivel de servicio, tengo que pagar por ello. Servicios que en las aerolíneas tradicionales pagas por adelantado, ya sea porque hagas uso de todos o no. Otro ejemplo muy claro. Mucha gente dice, bueno, William, ustedes cobran por imprimir una hojita de papel en el aeropuerto. Bueno, no es imprimir una hojita de papel, es rentar el counter para poder tener la hojita de papel, es comprar el computador, comprar la impresora, pagarle a la niña o el niño que están ahí para que tú puedas tener tu pase de abordar en el counter. Los aeropuertos nos cobran por lo que se llama el gusanito o el jet bridge que conecta, que es el puente que conecta al avión. Nos cobran más o menos $1 pasajero. Más o menos, dependiendo del aeropuerto. Son 3,000 pesos. En cositas así, vamos ahorrando y vamos ahorrando para llegar a tarifas desde 49,900 pesos. Aunque los impuestos son los mismos para todas las aerolíneas, existen estrategias de conexión. Siempre vamos a buscar viajar a un aeropuerto alterno que sirva a la misma ciudad, pero que tenga un costo más barato. Ejemplo perfecto de esto es el aeropuerto de Howard en Panamá, donde el costo para el pasajero es de $35 por usar el aeropuerto, pero si uno va al aeropuerto de Tocumen es de $42. Todo este comportamiento de las aerolíneas de bajo costo ha permitido que las tradicionales tengan que bajar también sus tarifas para competir y por eso Colombia hoy en día es uno de los países en Latinoamérica con precios más asequibles, aunque no tanto como podría ser. Históricamente los gobiernos cuando han tenido algún tipo de necesidad fiscal le cuelgan alguna carga impositiva, entonces si hay que promover el turismo, entonces se crea una tasa o se crea un impuesto. Es decir, la cantidad de impuestos que tiene un tiquete aéreo en Colombia, la cantidad de tasas que tiene un tiquete aéreo en Colombia, hace que, por ejemplo, cuando uno sale de Bogotá, tiene que pagar por un tiquete nacional algo cercano a 40,000 pesos en impuestos, cuando ya hoy en día en rutas, por ejemplo, como Bogotá-Medellín, se consiguen precios del orden de 50,000 pesos. Es decir, termina siendo más costoso el pago de impuestos que la misma tarifa. En Colombia, antes solo el 6% de la población tenía acceso a viajar en avión. Hoy en día es del 25% y las aerolíneas de bajo costo son una manera de democratizar este medio de transporte. Luisa, ¿cómo fue específicamente el 2016 para esta industria? ¿Qué cifras arrojó?
Bueno, hay algo muy particular que nos mencionaban en la entrevista y es que el crecimiento de la industria aérea es totalmente proporcional al crecimiento del país. Entonces este año evidentemente no fue un muy buen año porque digamos comparado con los años anteriores, del 2014 a 2015 tuvo un crecimiento del 10,5% y este año solamente fue del 5,6% aproximadamente. Entonces no fue un buen año, pero evidentemente esta industria crece muchísimo y pues hay datos y también cifras que nos dicen que incluso pues es también competencia para el transporte terrestre. Luisa, muchas gracias. Con mucho gusto. A viajar entonces y a probar las aerolíneas de bajo costo también. A viajar, ¿listo? Ya volvemos en segundos. I don't want to give you up. I don't want to hold you up.